Bueno, muy buenas tardes. Les habla Olga Beatriz Guzmán, profesora del Departamento de la Ocupación Humana. Esta tarde tengo el gusto de presentar a la terapeuta ocupacional Nasli Catalina Díaz, quien nos va a acompañar el día de hoy con un tema que se llama matemáticas multisensorial. Catalina Díaz es terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Nacional. Actualmente se desempeña como profesora ocasional en el área de educación, en donde tiene 13 años de experiencia. Actualmente trabaja con el Colegio del Rosario de Santo Domingo y también es terapeuta del Jardín Kids Town Rosales. Ella viene acompañando procesos que también se hacen con las prácticas de educación de terapia ocupacional en el laboratorio de la ocupación humana. Y bueno, pues con este tema que precisamente puede representar muchas dificultades de pronto cuando no se saben manejar en casa, justo ahora que a las familias, a los papás, les ha tocado estar más pendientes de los niños con esta modalidad virtual y con todo el trabajo que nos toca alrededor del confinamiento y de las tareas en casa. Pueden ser muy útiles en este momento y pues aquí la profesora Catalina pues nos va a ambientar con su experiencia. Bienvenida a esta su casa y gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta tarde de este programa de Salud Unal Contigo. Les recuerdo que los primeros 45 minutos vamos a tener la presentación como tal. Sus inquietudes y preguntas las pueden ir dejando en el chat para que al final tendremos un espacio para poder contestarlas. Profesora Catalina, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias, profe Olga, por la invitación a este espacio de Salud Unal Contigo. Es para mí un honor poder compartir mi experiencia con ustedes. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar sobre las matemáticas multisensorial como una estrategia para el desarrollo del pensamiento matemático. Y para ello, pues, vamos a iniciar hablando del pensamiento, de ese pensamiento lógico-matemático que muchas veces creemos que no tenemos o que posiblemente no hemos desarrollado, pero que sí está ahí. Entonces, el pensamiento lógico-matemático lo construye el niño siempre al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de objetos y también en la exploración y dominio de su entorno. Pero también parte de lo simple a lo complejo. Por eso tenemos que, para hablar de lo simple a lo complejo y del desarrollo, tenemos que mirar qué es lo que esos niveles que influyen en ese pensamiento para poder dar respuesta a esta matemática multisensorial. Entonces, tenemos que entender que el cerebro utiliza las matemáticas para interpretar el mundo, pese a la mala fama de las matemáticas, lo que yo les comentaba ahorita. Curiosamente, nuestro cerebro es un experto a la hora de utilizarlas, aunque la mayoría ni nos enteramos. Entonces, esto es muy bueno porque el cerebro se especializa en el cálculo de probabilidades. Esto lo indica la Universidad de Princeton a través de una investigación que realizaron y publicaron en el Journal of Neuroscience. Nuestro cerebro puede rastrear con precisión la probabilidad de varias explicaciones diferentes de lo que vemos a nuestro alrededor. Y esta zona se ubica en la corteza orbitofrontal. Asimismo, también se activan unas zonas del lóbulo temporal, del córtex prefrontal y la región intraparietal. Nuestro cerebro se activa en los conceptos de espacio y número.
lo que podría explicar por qué el conocimiento de estos dos conceptos durante la primera infancia nos ayuda a ir prediciendo o a ir formando el rendimiento matemático posterior. Y por ello tenemos que hablar del proceso de integración sensorial. Para poder hablar de las matemáticas multisensoriales, pues tenemos que hablar de ese proceso neurológico y de la teoría de Gineres. Entonces, al hablar de ese proceso de integración sensorial, Ayers establece la relación existente entre dicho proceso neurológico y el comportamiento. Ella desarrolló su teoría para describir y explicar y predecir esas relaciones específicas entre el cerebro, el comportamiento sensoromotor y el aprendizaje académico. Por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ella formuló una hipótesis sobre el desarrollo y la integración sensorial, la cual nos permite entender este proceso desde los sentidos hasta los productos finales, desde la percepción básica de nuestro ambiente hasta la participación activa mediante habilidades especializadas, tales como el lenguaje, la percepción visual y la coordinación visomotriz. Y por eso vamos a hablar vamos a comenzar a hablar del primer nivel, que son los sistemas sensoriales, táctil, vestibular y propioceptivo. Este primer nivel es el que desarrollamos desde el embarazo hasta los 12 años. Toda esa parte de integración sensorial la hacemos de los 0 a los 12 años. ¿Y por qué es importante para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático? Porque los niños van explorando con su cuerpo el ambiente y desde que nacen, comienzan a hacerlo con sus manos, comienzan a hacerlo con los objetos cercanos y también lo hacen con su primer objeto, que es el seno materno, ¿sí? Entonces, a partir de ahí los niños van generando o van constituyendo unas experiencias sensoriales que van a dar un resultado final, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta en estas fotos, el primer sistema sensorial que vemos es la parte táctil. Cuando observamos estos niños que están jugando con las texturas, ellos están comenzando a explorar texturas suaves, texturas ásperas, texturas cremosas y texturas grumosas. ¿Sí? Entonces, tenemos que comenzar a partir de ahí. ¿Por qué? Porque los niños están manipulando su cuerpo. Y a través del cuerpo es que yo primero aprendo para después poderlo reproducir, sea en un papel, sea en una hoja, sea a través de una representación gráfica o símbolo, como en nuestro caso el producto final va a ser el número y el símbolo. Con la parte vestibular, vamos a hacerlo, vestibular y propioceptiva, lo vamos a hacer a través del movimiento, pero más adelante les voy a ahondar en este proceso. En este primer nivel también están los otros sistemas sensoriales que se desarrollan un poco más tarde, y son la vista, el gusto y el olfato y el oído, ¿sí? Entonces, esto nos permite a nosotros ejercer una influencia fundamental en el desarrollo del control de los movimientos del cuerpo, este primer nivel. ¿Por qué estoy hablando del cuerpo? Porque el cuerpo es muy importante para las relaciones de clasificación, de seriación en la matemática, sobre todo en la primera infancia. Si un niño aprende a hacer seriación, clasificación y el niño logra también hacer semejanzas y diferencias, va a ser mucho más fácil para él poder adquirir ese pensamiento lógico-matemático y ponerlo en práctica ya en etapas posteriores. Que también es importante que destaquemos que en etapas posteriores también es clave la matemática multisensorial, utilizar los sistemas sensoriales para que los niños aprendan. No solamente los niños de primera infancia, también los niños que se encuentran en primaria y en bachillerato, e inclusive en la universidad. Porque es importante, porque en la medida en que yo vivo, en la medida en que yo lo siento, pues es más fácil que yo lo reproduzca.
En este segundo nivel hablamos ya de unas habilidades más refinadas y comenzamos a hablar de la imagen corporal. El niño ya va constituyendo su imagen corporal, como lo vemos aquí. En el tercer y cuarto nivel ya los niños van desarrollando todo el proceso de equilibrio y coordinación, la parte ya de integración de reflejos y ya viene la planeación motriz. Cuando ya el niño está haciendo planeación motriz, ahí podemos relacionarlo con la parte de clasificación y la parte de seriación. Tengamos en cuenta que en el pensamiento lógico-matemático, la clasificación son las relaciones mentales en función de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas y se separan por distintas diferencias, ¿no? O también se pueden clasificar por la parte de pertenencia del objeto a una clase y entre ellas podemos encontrar diferentes etapas. Pero entonces, ¿por qué la planeación se relaciona con la organización? Porque para planear yo tengo que hacer un primero, un segundo y un tercer paso. Tengo que tener la capacidad de secuenciamiento, de poder lograr que mi cuerpo ejecute de una forma adecuada los movimientos para poder tener éxito en las diferentes actividades a las cuales me enfrento en la vida diaria. Y así pasa con la clasificación. Si yo logro dentro de un conjunto de diferentes objetos clasificar los que son medios de transporte, primero, sacar los que son frutas, sacar los que son animales, ahí estoy haciendo una secuencia, una organización. Entonces, por eso es tan importante que la parte sensoromotora se establezca de forma adecuada en nuestros niños. Y a partir de ahí poder utilizar el movimiento, las texturas, utilizar no solamente las hojas. Nosotros tenemos un reto muy importante en el área educativa y es comenzar a trascender, comenzar a cambiar la metodología tradicional. Y una de las formas de hacerlo es haciéndolo a través de la matemática multisensorial. Más adelante les voy a compartir una experiencia que venimos desarrollando en el colegio sobre esta parte. En el quinto nivel ya el niño perfecciona su imagen corporal, ya hay mayor coordinación visomotriz, ya tiene mayor percepción del propio cuerpo, ya hay un control y ajuste postural, y esto, cuando el niño ya se reconoce al mismo, cuando el niño ya aprende a manejar su cuerpo dentro del espacio, entonces sabe que es arriba, abajo, enfrente, detrás, encima, debajo, aprende a decir derecha, izquierda, aunque eso se hace más adelante, pero lo van reconociendo, vamos a ir ayudando o vamos a ir estimulando el proceso que se llama en la matemática el alineamiento o lo que decimos el proceso de seriación también. ¿Por qué? Porque para poder hacer seriación yo tengo que saber el mayor, el menor, el anterior, el posterior. Entonces, en la medida en que yo puedo manejar mi cuerpo dentro del espacio, controlarlo, voy a lograr que cuando el profe o la profe me digan, vamos a aprender el anterior, el posterior, sea más fácil, porque yo ya aprendí anteriormente con mi cuerpo, lo viví y lo puedo ejecutar de una forma más eficiente y no con tanta dificultad, porque a veces nos quedamos en el anterior y el posterior solo con la hoja, ¿no? Entonces, que 48 y que hay antes de 48. No, podemos prepararlo de otra manera y podemos hacerlo utilizando ese sistema vestibular, ese sistema propioceptivo, utilizando hasta el sistema táctil, donde podemos desarrollar unos circuitos que le van a permitir al niño entenderlo de una forma más amena. E inclusive con los adolescentes ahorita nos están pidiendo a gritos
movimiento, nos están pidiendo insumos sensoriales y motores para las matemáticas. Sobre todo con los adolescentes podemos trabajar el arte. El arte es muy importante porque a través del arte podemos explicar la matemática. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, con un Vasily Kandinsky, hasta con un mismo Picasso en cubismo, podemos lograr enseñar los diferentes ángulos, podemos a partir de ahí generar una cantidad de estrategias matemáticas para que el alumno llegue más fácil a comprender lo que nosotros queremos en cuanto a ese proceso de desarrollo matemático, teniendo en cuenta las edades. A veces creemos que los alumnos, por estar en esta etapa digital, solo les interesan las pantallas y no es así. Nosotros tenemos una experiencia en el colegio, cuando yo ingresé al colegio en el 2014 y comencé a implementar todo este proceso multisensorial, las niñas de 11 bajaban hasta donde estábamos desarrollando la actividad con los niños de transición y me decían, Catalina, nosotras queremos participar, nosotras queremos sentir nuestro cuerpo, nosotras queremos movernos. Entonces, cuando a ti una niña de 11 grados te está pidiendo o te está solicitando insumos sensoriales, es porque los necesita o porque quiere cambiar, quiere tener una experiencia distinta de aprendizaje. Y considero que como docentes, como pedagogos, como terapeutas, porque ahora los terapeutas estamos trabajando en esa primera infancia, estamos llegando a los colegios, debemos promover esas actividades multisensoriales, porque les van a permitir a los niños, a los adolescentes, entender su entorno de una forma distinta y no solamente eso, sino generar realmente un aprendizaje significativo para ellos. Bueno, el sexto nivel ya es cuando el niño logra logra su destreza en el lenguaje, logra sus habilidades de juego simbólico y comienza a trabajar todo lo que es el control de la atención. Este sexto nivel es clave porque pues el lenguaje hace parte del proceso lógico-matemático. Entonces, cuando hay dificultades en el lenguaje, los niños llegan hasta cierto punto, en esas habilidades matemáticas. Entonces, por eso es importante que todos los niveles anteriores hagamos un adecuado proceso de estimulación que nos permita que los niños a su ritmo de aprendizaje, con la velocidad del procesamiento de la información que cada uno tenga, pueda llegar a ese lenguaje adecuado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como les vengo comentando, cuando nosotros vamos haciendo todos los procesos de asimilación, acomodación y esquema, necesitamos de esa herramienta para poder producir lo que estamos pensando. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros, frente a cada una de las actividades multisensoriales que les vamos proporcionando a nuestros niños dentro o fuera del aula, así sea en el consultorio, porque desde el consultorio terapéutico también podemos ofrecer actividades multisensoriales que nos conecten con esa parte de las matemáticas. Es muy importante que lo hagamos porque asimismo vamos a tener resultados mucho más efectivos en las intervenciones terapéuticas, porque ya hay algunos estudios que lo indican. Entonces, sí es importante que miremos esos procesos. Hablamos de las habilidades del juego simbólico, ¿por qué? Porque los niños, si se dan cuenta cómo está en la foto, hay diferentes objetos, les damos un uso diferente y ese uso diferente puede generar una función
distinta dependiendo la que le dé el niño, pero que le va a permitir al niño construir su engrama cerebral y desarrollar el conocimiento físico, según Piaget, le ayuda al niño a tener un conocimiento lógico-matemático. ¿Por qué? Porque a través de esa manipulación de objetos, el sujeto construye y comienza a hacer una integración de nuevos conocimientos. Y por último, pues vamos con el control de la atención. Es muy complejo el tema de la atención porque cada niño, de acuerdo a su edad, la va desarrollando y la va estableciendo. Pienso que los niños no los debemos evaluar con un estándar, porque todos son diferentes y todos aprenden a ritmos distintos. Además, también dependen de la estimulación y de los insumos que nosotros como profesionales de las distintas áreas les vamos dando, ¿sí? Entonces también está la parte cultural, también está el ambiente familiar que influye. Entonces esa parte atencional depende de todos estos factores, pero obviamente la atención sostenida, la idea es que se vaya manteniendo en las actividades. ¿Y por qué necesitamos la atención? Para que él logre, cuando vaya a hacer su proceso de clasificación o de seriación, hacerlo de una forma adecuada, tranquila, porque muchas veces cuando no colocan atención, ellos se asustan, ellos se afanan, y entonces, ¿qué me dijo la profe? Y comienzan a arrugar su carita o se ponen muy tristes. Entonces, no, es poderles lograr con pequeñas actividades multisensoriales que ellos vayan logrando ese proceso. Y el séptimo nivel es la organización espacial y la estructuración espaciotemporal, que es clave en el proceso de la matemática para los tres procesos que yo les comentaba, sobre todo en el de clasificación y seriación, porque en la medida en que ellos se organicen espacialmente, pues van a poder organizar van a poder clasificar y van a poder hacer una operación lógica a partir de un sistema de referencia. Bueno, entonces, continuamos hablando del desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Entonces tenemos que ese desarrollo se da a partir de tres procesos, que son la asimilación, que es un proceso a través del cual se integran los conocimientos nuevos en las viejas estructuras presentes en el sujeto. Y la acomodación, o sea, el niño asimila, recibe esa información, luego viene el proceso de acomodación donde reformula esas estructuras que ya tenía y elabora unas nuevas como consecuencia de la incorporación mental de un conocimiento. Y por último, se da el esquema mental, que es el que determina qué puede ser transferido o generalizado de acuerdo a ese objeto que el niño está manejando. Entonces, teniendo en cuenta estos tres procesos, ya hablamos como tal, entonces el niño comienza a construir y a relacionar las expectativas obtenidas en la manipulación de objetos y las va desarrollando, esas experiencias las va desarrollando desde la simple a la más compleja. El niño comienza a poseer características propias que le permiten diferenciar los conocimientos o las experiencias que él va adquiriendo a lo largo de su exploración, y esto requiere que en el preescolar la construcción de estructuras internas y del manejo de ciertas nociones sea ante todo producto de la acción y relación del niño con el objeto y los sujetos que a partir de una reflexión le permiten adquirir nociones fundamentales de clasificación, seriación y la noción del número, que es la última que venimos a desarrollar. Entonces, ahí el papel clave es de los profes. Yo digo que los profes son las estrellas de este proceso lógico-matemático. Nosotros los terapeutas lo que hacemos es asesorarlos, brindarles como orientación, pero ellos a través de su pedagogía son los que hacen la magia.
Y es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, el profesor o en su momento el terapeuta que está trabajando con el niño en consultorio planifica una didáctica de procesos que le permiten interactuar con los objetos reales. Entonces, cuando hablamos de la clasificación, es cuando hay esas relaciones mentales en función de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias y se define la pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en subclases. Entonces, si vamos a hablar de las semejanzas en la clasificación, de diferencias y también hablamos de las pertenencias. Las pertenencias son claves porque hacen la relación entre un elemento y la clase a la cual pertenece. O también en la clasificación podemos trabajar inclusiones. Y esas inclusiones son las que nacen o subyacen de la subclase y de la subclase de esa clase que lo forma. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar, vamos a colocarles al niño varios objetos, donde hayan animales, donde hayan instrumentos musicales, donde hayan, puede ser animales, instrumentos musicales, objetos de la casa, y entonces vamos a comenzar diciéndole, podemos hacer un círculo donde todos estén sentados, estos objetos estén en el centro y les vamos a decir a los niños que vamos a ir saltando como canguros a coger los objetos que estén dentro, que sean solo animales. Entonces los niños van a ir y van a ir a buscar, pero aparte que estamos trabajando el vestibular, que estamos trabajando todo el proceso visual, también estamos trabajando la parte perceptivo-visual de figura-fondo, porque ellos ahí indirectamente en esa actividad lo estamos haciendo porque les pusimos varios distractores y ellos tienen que ir a buscar el objeto que les indicamos. Entonces, estamos haciendo que la matemática sea multisensorial sin necesidad de estar utilizando guías, tantas guías, ¿sí? Porque al utilizar guías desde que somos pequeños, pues el niño lo que va a hacer es que cuando llegue a primero va a buscar el estímulo que no recibió anteriormente. Por eso es tan importante este proceso de estimulación multisensorial en la matemática, porque los niños viven su cuerpo y indirectamente a través de estos procesos estamos logrando que los niños desarrollen el pensamiento lógico matemático, pero también estamos desarrollando habilidades sensoromotoras y cognitivas. Bueno, entonces, en la clasificación hay unas etapas que son alineamiento, objetos colectivos, objetos completos, colección no figural, formación de parejas y formación de agrupaciones. Ese alineamiento es de una sola dimensión, entonces es cuando el niño clasifica solo elementos discontinuos, o sea, lo que les acabo de explicar. Entonces solo clasifican los animales. Los objetos colectivos o colecciones de 2 o 3 dimensiones formados por elementos semejantes que constituyen una unidad geométrica. Entonces ya cuando los niños ya identifican, pueden hacer la clasificación de animales, de objetos, ya comenzamos a incorporar las figuras geométricas. Pero para que un niño reconozca la figura geométrica, pues primero tengo que partir de ese proceso vestibular. Es interesante ver ahora en los preescolares cómo las profes utilizan la matemática multisensorial. Entonces hablo de la experiencia del Colegio Rosario de Santo Domingo, donde las profes sacan a los niños al parque y comienzan a hacer toda una experiencia de cuerpo vivido que le permite a los niños interiorizar más fácil
las figuras geométricas, porque cuando ya llegan al cuaderno a dibujarlas, lo hacen de una forma adecuada, sin necesidad de utilizar los 3 punticos, porque ya lo trabajaron con su cuerpo. Después de los objetos colectivos, hablamos de los objetos complejos, donde están ya, hay figuras geométricas más complejas. Comenzamos con las de los objetos colectivos, con el círculo y el cuadrado. Aquí en figuras más complejas ya hablamos del triángulo, del rombo, del óvalo. Y después de que ya logramos aprender a clasificar, vamos al proceso de seriación. Ese proceso de seriación es una operación lógica que, discúlpenme, que a partir de un sistema de referencias permiten establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma decreciente o creciente. Posee las siguientes propiedades y ahí tenemos que tener en cuenta eso. Transitividad, que es establecer la relación existente entre dos elementos a través de la percepción, y reversibilidad, que tiene que ver con el inverso, que muchas veces el inverso o este proceso de reversibilidad se le dificulta a los niños. Y aquí también hablamos del mayor y del menor. Y en seriación también hablamos de anterior y posterior, o de antes y después. Antes, después, entre. Pero para llegar al antes, después y entre, pues tengo que reconocer o identificar con mi cuerpo arriba, abajo. O también lo puedo hacer, he visto la experiencia que tenemos en el Rosario, las profes, hay algunas profes que utilizan las texturas. Entonces, para poder llegar a que los niños logren hacer un buen proceso de seriación, entiendan cuál es el mayor, cuál es el menor, pero también lo comienzan a trabajar desde prejardín. Entonces comienzan con los objetos concretos. Aquí hay muchos, aquí hay pocos. Entonces es muy interesante este proceso. Y también la seriación tiene unas etapas, que son parejas y tríos, uno grande, uno pequeño. La segunda etapa es la del ensayo y el error, y la tercera es la sistemática, cuando ya el niño logra hacer sus seriaciones de una forma adecuada. Y por último tenemos ya la etapa del número. Ese número que se construye a través de un proceso de abstracción, resultado de la clasificación y la seriación. Por eso es importante que tengamos claro que si el niño no clasifica y no hace los procesos de seriación, pues es muy difícil que interiorice el número de una forma correcta. Tenemos que aprender a diferenciar cuando los niños lo dicen mecánicamente a cuando realmente lo están entendiendo y están comprendiendo el número. Entonces aquí también hablamos de 3 etapas. La primera etapa es donde todavía no hay una conservación de la cantidad, que es alrededor de los 5 años. La segunda etapa, que es de los 5 a 6, que es el estado de la correspondencia, cuando ya el niño interioriza el proceso del número. Y la tercera, cuando ya hay una conservación del número, cuando uno les muestra el 1 y ellos dicen que el 1. Ahora les voy a contar pues las experiencias que se han venido desarrollando desde las matemáticas multisensoriales. Actualmente, en el Colegio del Rosario de Santo Domingo estamos trabajando con un programa que se llama Activa tu Mente, que permite desarrollar y establecer las habilidades perceptivo-atencionales de los niños, pero todo a través de una base sensoromotora que les ayuda a establecer también ese desarrollo del pensamiento lógico-matemático. También estamos trabajando un programa que se llama Cuerpos en Movimiento, Viajando por el Arte, La Marcha de los Animales, Cuidando la Naturaleza y Mi Ciudad. Aquí les voy a compartir algunas de esas experiencias que hemos venido desarrollando. Aquí está el programa que se llama Viajando por el Arte. Lo hicimos con los niños de prejardín. Fue toda una experiencia maravillosa,
porque a través del arte logramos que los niños interiorizaran las figuras geométricas, como lo pueden ver en el vestido de una chiquita. Trabajamos cubismo, aquí ya les muestro. Trabajamos, aquí están Claudette Monet y Vasily Kandinsky, ellos también se incorporaron en sus personajes. Para trabajar esquema corporal trabajamos con Frida Kahlo, como lo pueden ver en estas imágenes, en donde los niños poco a poco, a través del arte y por medio del arte, pues fuimos interiorizando algunos conceptos, ese pensamiento matemático que es tan importante. Aquí está la profe Mónica, estas son fotos del año pasado. Este fue Cuidando mi entorno. Fue una experiencia también fue maravillosa porque los niños no solamente aprendieron conceptos, sino que a través de su cuerpo y de utilizar el material reciclable de diferentes maneras, lograron comprender la importancia del medio ambiente. También, pues, dentro de algunas instituciones se manejan estas como estructuras para que los niños, mientras que van llegando a sus aulas de clase, pues vayan desarrollando estas actividades sensoromotoras. La imagen que vemos hacia el lado derecho es de un centro comercial, pero las imágenes que están hacia la izquierda son de un colegio. En el Colegio del Rosario de Santo Domingo también tenemos, en la parte del preescolar, contamos con unos caminos como estos. Entonces es muy interesante ver cuando los niños van caminando y lo van haciendo. Tenemos en algunos los números, entonces ellos mismos van saltando y van diciendo 1, 2. Es muy interesante cómo los niños van interactuando con el ambiente que los rodea. También aquí les comparto, pues, ya esto son ya la imagen que está a la derecha, tiene que ver ya con el proceso más terapéutico, pero no quiere decir que nosotros como terapeutas ocupacionales no podamos desarrollar o apoyar ese proceso del pensamiento lógico-matemático, porque tenemos las herramientas para hacerlo. Por eso, como está aquí en la imagen de la izquierda, este es un camino de texturas, pero los niños iban contando las texturas. Entonces, aparte de que sentían la textura, iban diciendo 1 y el color, azul, rojo, amarillo, verde. Es muy interesante cómo los niños también le van dando función al mismo juego que se les propone. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que para hacer este proceso de matemáticas multisensorial tenemos que conocer y entender qué son los sistemas sensoriales, cuáles son sus funciones, cómo los puedo estimular, entender que la integración sensorial es un proceso neurológico muy importante en la etapa de nuestros niños y niñas, que si logramos hacer un buen proceso de estimulación en la primera infancia, pues va a ser más fácil para ellos acercarse a las matemáticas. Nosotros, la gran mayoría de personas, no estoy generalizando, pero la gran mayoría le tiene miedo a las matemáticas. Y las matemáticas son maravillosas porque las matemáticas te permiten activar los hemisferios cerebrales y te permiten generar unas habilidades de pensamiento que te van a permitir llegar a hacer resolución de problemas, generar mayor análisis. Entonces, la invitación es a que comencemos a desarrollar estos programas, porque son claves. En los adolescentes, como les decía, porque pues la primera infancia es muy importante porque es la base, pero en los niños de primaria, en los niños de los 10 a los, bueno, de los 9 a los 11 años,
también es importante desarrollar estas actividades. Por ejemplo, cuando están aprendiéndose las tablas de multiplicar, no que sea o sea, ahorita dialogando con los profesores de matemáticas, hay unos que están desarrollando unas estrategias para que no sea solo de memoria, sino que están utilizando el cuerpo para que los niños aprendan las tablas de multiplicar de una forma diferente y asimismo las interioricen de una forma más fácil. También hay profes que están utilizando el cuerpo para que los niños se aprendan los ángulos. Entonces, con el cuerpo van diciendo ángulo obtuso, ángulo agudo, y hasta les han hecho coreografías para esto. Entonces, yo creo que la invitación de hoy, a partir de esta charla, es lograr que veamos que tenemos las herramientas y los conocimientos para poderlo hacer. Recuerden que lo debemos hacer de una forma muy responsable, porque de ahí depende el futuro de nuestros niños. Por eso insisto, es importante que conozcamos de los sistemas sensoriales, qué estrategias podemos implementar, generar redes de apoyo e intercambio entre los mismos docentes, entre las mismas terapeutas, para generar conocimiento, para construir conocimiento. A través de compartir nuestras experiencias es que vamos a poder desarrollar esta clase de postulados. También es importante que tengamos en cuenta que a los adultos, con los adultos mayores también lo podemos hacer, porque a veces creemos que el ser adulto, entonces al adulto no le gusta realizar este tipo de actividades, y a un 60-70% sí le interesan, como hay un 30 o un 40 que de pronto no, pero también considero que es en la forma en que nosotros los motivemos o a través de la exploración de sus intereses podamos llegar a esta clase de actividades. Entonces, quiero agradecerles por escuchar esta charla, por permitirme compartirles mi conocimiento, mi experiencia, e invitarlos a construir conocimiento y a compartir experiencias, porque las matemáticas multisensoriales sí son viables y sí valen la pena trabajarlas de esa forma, porque sí se ven los resultados en los niños y en las niñas. Entonces, profe Olga, pues estoy atenta a las preguntas o comentarios. Gracias, profesora Catalina. Sí, evidentemente, pues es un tema que ya viéndolo como más en imágenes, pues como que uno se traslada y piensa cómo puede ser eso aplicado con los niños, sobre todo porque sí, casi siempre la matemática es la que más duro da, pero que son procesos de aprendizaje obviamente que permiten integrar muchísimas más y desarrollar las habilidades y demás. Pues escuchamos a nuestra audiencia si tienen preguntas, si tienen inquietudes, aportes. Ya está abierto el espacio para que podamos interactuar acá con la conferencista. Por favor, colocas la última diapositiva de bibliografía, por favor. Claro, profe. Y yo tengo más bibliografía, por si les interesa, pueden dejarnos los correos y con mucho gusto yo les hago llegar la bibliografía. Claro que sí. ¿Cómo se puede integrar toda esta información en procesos de aprendizaje con niños que traen algún tipo de observación desde los colegios? Porque a veces los profesores no logran identificar, ¿sí?, si se trata de alguna dificultad en el aprendizaje o definitivamente
es que no se están teniendo las estrategias necesarias para poder llegarle al niño. Profe, pues yo considero que lo primero que debemos hacer es tener un proceso de observación y de, de permitirle al niño adaptarse, porque si el niño está haciendo un proceso de transición de colegio pequeño, de jardín pequeño a colegio grande, y además se les dificulta, o sea, la adaptación siempre les cuesta, uno. Dos, también tener en cuenta qué metodología traía el niño, porque hay veces la metodología del jardín es muy diferente a la metodología del colegio. Entonces, entrar en estructura para los niños, cambiar de esa estructura a la otra, pues lleva un proceso de adaptación. Pienso que lo primero que debemos hacer es tener un proceso de observación del niño, planteándole o generándole ambientes provocativos que me permitan discernir si realmente es un proceso que requiere de estimulación o si es un proceso que ya requiere de una intervención terapéutica precisa, ¿sí? Entonces, por eso es importante que, como les decía, finalizando la charla, debemos conocer muy bien el proceso de desarrollo, los sistemas sensoriales, tenemos que conocer esos procesos sensoromotores, cognitivos, que le van a permitir al niño adquirir ese pensamiento de una forma adecuada. Adecuada me refiero de acuerdo a su ritmo y a su proceso, porque es que no todos los niños aprenden en la misma velocidad. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esa habilidad de velocidad del procesamiento de la información. Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta que hace la profesora Eliana Parra y es cómo se ha evidenciado el impacto de estas acciones terapéuticas en el colegio y en la familia. ¿Cómo se ha evidenciado? Cuando hacemos en el colegio, cuando los niños, por ejemplo, los niños que les mostré en las fotos de prejardín del año pasado, que ahorita están en jardín, tienen un nivel más, son más, esperen y busco la palabra, son más, tienen un proceso mucho más consolidado. Entonces, son los niños que están mayor autorregulados porque digamos que se evidencia en el aula y también a través de la aplicación de un tamizaje. Nosotros aplicamos un tamizaje a principio de año que nos permite evaluar esas habilidades, cómo están nuestros niños. Entonces, cuando hacemos esa evaluación, los niños que ya vienen con este proceso desde prejardín tienden a tener ya las habilidades adquiridas y los que están llegando, que se están adaptando, todavía las tienen en proceso de maduración. Y con las familias, pues, hemos tenido un impacto muy importante. Voy a hablar de un caso de un chiquito que tengo en jardín, que para mí, y creo que Dolly está dentro de la audiencia, es un niño que ha sido como la estrella. Para mí, Jacobo ha sido la estrella, y me atrevo a decir su nombre porque la mamá está dentro de la audiencia. Es un niño que ha logrado tantas cosas porque hemos hecho un proceso de estimulación sensoromotora y cognitiva en el colegio que le ha permitido establecer sus procesos motores y conceptuales. O sea, Jacobo es un niño que está en estos momentos porque él tiene un antecedente previo que le ha permitido desarrollarse mucho más y ahorita está hablando, que hace poco pudo decir gracias, chao Cata. Cuando yo escuché chao Cata y que la mamá estaba presente fue una experiencia maravillosa porque nos dimos cuenta que lo que tanto la mamá ha hecho en casa, porque la mamá es comprometida con todas las actividades que desarrolla, tanto las que les dicen
las profes, como las que le digo yo como terapeuta. Entonces hemos logrado un impacto a través de esto. Con los demás padres de familia, ¿cómo lo hemos medido? A través también de pues sus comentarios o retroalimentaciones, porque en las mismas procesos de estimulación ellos van diciendo, profe, ha avanzado, lo vemos mejor. Entonces, pues digamos que la forma de medirlo dentro del colegio es con el tamizaje y con los papás es a través de las retroalimentaciones que ellos nos dan cuenta de los procesos. ¿Hay alguna otra pregunta? Catalina, gracias. ¿Qué nos puedes orientar frente a los materiales que pueden utilizar los padres en este momento en las casas, teniendo en cuenta que cuando van al consultorio o a los laboratorios se tienen preparados los medios terapéuticos que facilitan estas actividades de una manera pues mucho más didáctica, pero que en este momento en casa no, de repente no lo pueden tener? Eh, Sabes que estamos tratando de hacer algunas llegadas por teleorientación o por algunos aspectos que pueden ser relacionados como a través de infografías, de diapositivas, etcétera, pero ¿qué materiales pueden ellos usar para cumplir con estos objetivos? Bueno, podemos partir de lo más sencillo, que son los rollos de papel higiénico, las botellas, los granos, más que todo los frijoles, los garbanzos, si son niños grandecitos, ¿no? Porque si son niños pequeños, pues no. También podemos trabajar con la harina para hacer arepas o si tenemos espuma de afeitar, el mismo estropajo, porque hay estropajos que tienen diferentes texturas, las cajas de los huevos, también podemos, si queremos dar insumos vestibulares, podemos trabajar con la patineta que tenga el niño, el monopatín, la bicicleta. También podemos utilizar las sillas del comedor para que sean unos túneles en la casa. También podemos trabajar con podemos hacer caminos con las bufandas, podemos hacer caminos con lana o con cinta. Y caminos me refiero a los caminos en zigzag, a los caminos rectos y horizontales, a los caminos curvos, porque lo podemos hacer, ¿no? Y también si tenemos palillos o si tenemos chaquiras en la casa, pues también podemos trabajar hasta con las mismas tapas de las botellas, con los cauchos, con la lija, pues hay diferentes materiales, pues estos son algunos, pero pues considero que con estos podríamos trabajar. Claro que sí, muchos recursos a la mano y que a veces no los visibilizamos y son muy útiles para estos procesos. Acá en el chat pues hay muchos saludos, hay varios padres de familia que nos acompañan y acá te saluda Jacobo Afanador y él menciona que el impacto que tiene la estimulación en los niños es realmente significativa. Él la ha vivido en el proceso de desarrollo de su hijo. Jacobo, profe, qué pena te interrumpo. Jacobo es el niño, la mamá se llama Dolly, Dolly, sí, me imagino que se ingresó con el link de Jacobo, pero la mamita se llama Dolly. Ah, ok, muchas gracias por la aclaración. Bueno, pues la señora Dolly está acá con nosotros y entonces nos comenta la experiencia de Jacobo como muy positiva. Igualmente,
Pues sí, es un tema que indudablemente aquí varios de los terapeutas ocupacionales también presentes y de otros profesionales, entonces agradecen por el tema interesante y sobre todo para el área de educación que trae muchos aportes. Eh, Catalina, no sé si tienes algo más para concluir. Te saludan acá Betty Rocío Rengifo, Sara María Guauta, Lady Vanessa, Quintanilla. ¿quién más? Mía Cecilia Díaz. Bueno, no sé si quieres ya dar una conclusión final para terminar. Creo que pues ha sido Pues, un panorama muy amplio y muy enriquecedor. sí, profe, o sea, insistir, invitarlos a que construyamos a través de las redes de apoyo. Pienso que hay experiencias valiosas que vamos desarrollando como terapeutas ocupacionales, en compañía de los docentes, que, insisto, los profes son claves en este proceso, y cuando hacemos estos equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, podemos hacer grandes cosas porque tenemos, o sea, considero que tenemos el deber de trabajar por la niñez de nuestro país, de nuestros adolescentes y de nuestros adultos, porque también desde la universidad podemos desarrollar experiencias a través de la matemática multisensorial para que se les facilite el proceso, porque es muy importante. Entonces, la invitación es a ahí está mi correo, los que quieran ahondar más en este tema o los que les interese conocer nuestra experiencia, pues ahí estamos para colaborar. Sí, muchas gracias. También en el chat les dejé el correo del Laboratorio de la Ocupación Humana, que es el espacio de la universidad por donde también ustedes pueden consultar y efectivamente las profesoras que están aquí, expertas en el área, pues son quienes nos apoyan con todos estos procesos. Finalmente, María José Chacón nos hace un comentario que los abordajes desde el arte también permiten que las nuevas generaciones no se desliguen del todo de movimientos culturales e históricos. Sí, Eh, totalmente. sí, claro. Profe, considero que el arte, como lo enmarca María José, vale la pena hacerlo en otra conferencia, porque el arte, a través del arte podemos explorar, el arte no es un medio o no es un medio solo como herramienta, sino el arte en sí nos permite establecer y desarrollar habilidades, partiendo de esa parte estética que tiene con respecto a nosotros como seres humanos. Entonces, es importante que también lo pudiéramos explorar desde esa área, porque utilizar el arte a partir de los desarrollos para los niños y las niñas es clave también. Claro que sí. Para finalizar, no sé si quieres darle alguna recomendación a los papitos que de pronto consideran que no tienen la paciencia suficiente para asumir estos retos, sobre todo en estos procesos de aprendizaje y de las tareas que se les están dejando en esta época. Pues, profe, invitar a los papás a que con cosas simples podemos trabajar, ¿sí? No es hacer grandes escenarios, sino a partir de lo simple y lo sencillo. Como yo les comentaba, con los rollos de papel higiénico podemos hacer un circuito, con los juguetes que tiene el niño, la niña o el adolescente en su casa podemos jugar. Inclusive podemos hacer un juego de batalla naval haciéndolo en el piso con los mismos rollos de papel higiénico. Considero que sería interesante que pudiéramos explorar también las diferentes formas. Por ejemplo, el solo hecho de con las tapas jugar a hacer secuencias, a reproducirlas. Entonces, invitar a los papás a que con las cosas sencillas podemos desarrollar este pensamiento, y pues, gracias.
Bueno, esta ha sido la presentación de Nazli Catalina Díaz, terapeuta ocupacional. Muchísimas gracias a la audiencia. Recuerden que el día de mañana seguimos con nuestra programación del programa de Salud Contigo, Salud Unal Contigo y para el fin de semana también. Muchas gracias a todos. Por favor, ir saliendo, cerrando sus micrófonos, sus cámaras para suspender la grabación. Feliz tarde.